Siempre se dice que la historia la escriben los que ganan, llenando los libros con sus héroes. Pero, ¿y los héroes de los vencidos? A menudo la historia los olvida, o peor, los convierte en villanos. Hoy vamos a desempolvar la historia de una de esas figuras, Anastasio Aquino, el rey rebelde de El Salvador. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Miren estas dos visiones, son como el día y la noche. Para la clase dominante de la época, él era el caos, un indio salvaje. Pero para su gente, para el pueblo, era una luz de esperanza, un verdadero símbolo de lucha. Entonces, ¿héroe o villano? Pues, la respuesta, como casi siempre, depende de quién esté contando la historia. Y entender esa dualidad es la clave de todo. A ver, ¿cómo es que nace un rebelde? ¿Qué tiene que pasar para que alguien se levante en armas? Para entender a Aquino, primero tenemos que entender el mundo en el que nació. Para meternos en su piel, hay que viajar a su época. Imaginen esto, en poquísimos años, el poder cambia de manos una y otra vez. ¡Pum! Se acaba el dominio español. Luego, declaran la independencia. Acto seguido, intentan unirse a México. Y al final, crean una nueva república. O sea, no es solo inestabilidad, es un verdadero torbellino político. Y en medio de todo ese caos, ¿quién creen que paga los platos rotos? Y aquí viene lo más increíble, la gran ironía de todo esto. Mientras las élites andaban celebrando su independencia y peleándose por el poder, para la gente como Aquino, para los indígenas, esta supuesta libertad fue todo lo contrario. Como dice la cita, lo único que ganaron fue perder los poquitos derechos que todavía tenían. La independencia, pues, no fue para todos. Bien, entonces tenemos un pueblo que se siente traicionado, despojado, sin esperanzas. En una situación así, solo falta una pequeña chispa para que todo explote. Y esa chispa estaba a punto de encenderse. La presión sobre el pueblo se volvió, de verdad, insoportable. Pensemos en esto. El nuevo gobierno impone más impuestos, les quitan sus tierras comunales, las tierras de sus ancestros, para dárselas a los terratenientes. Los obligan a trabajar para el Estado. Era como una olla a presión a punto de reventar. Cuando a un pueblo le quitan todo, rebelarse ya no es una opción, es lo único que queda. Y claro, en medio de toda esta desesperación, ¿qué pasa? Surge un líder. Pero ojo, Aquino no apareció de la nada. Él venía de una familia de caciques, de líderes indígenas. El liderazgo, por así decirlo, lo traía en la sangre. Y su gente lo vio, lo reconoció como su caudillo, y le dieron un título que hasta hoy resuena, Comandante General de las Armas Libertadoras. Con Aquino al frente, la rebelión de los nonualcos, se convirtió en una fuerza que parecía que nadie podía detener. Estaban muy cerca de cambiar el rumbo de la historia. Pero su ascenso fue tan rápido, tan meteórico, como lo sería su trágica caída. Y este fue su gran momento, el clímax de la rebelión. Su ejército, que era gente del campo, indígenas, logra lo que nadie creía posible. Toman San Vicente, que era un centro de poder de la élite. Hay que imaginar la escena. Por un momento el mundo se puso de cabeza. Parecía que los de abajo, los desposeídos, de verdad podían ganar. Fue su victoria más grande. Pero como en muchas historias, esa gran victoria fue, irónicamente, el inicio de su caída. El Estado, aterrorizado, se reorganizó y contraatacó con todo lo que tenía. La rebelión fue aplastada. En abril capturaron a Aquino y el 24 de julio lo ejecutaron. Y la respuesta del Estado no fue solo derrotarlo, no. Fue una venganza brutal, salvaje. No bastaba con matarlo, tenían que mandar un mensaje de terror. Su ejecución fue un espectáculo macabro. Y como se lee aquí, su cabeza fue exhibida en una jaula. Un aviso terrible para cualquiera que se atreviera a soñar con levantarse de nuevo. Pero es aquí donde la historia da un giro. Uno pensaría que con su muerte se acabó todo, ¿verdad? Pues no. El Estado puede matar al hombre, pero a veces no puede matar la idea. La muerte de Aquino fue, en realidad, el nacimiento de su leyenda. Y esto nos permite ver algo clave, la diferencia entre los héroes oficiales y los héroes del pueblo. La historia oficial salvadoreña está llena de próceres, los hombres que vemos a la derecha. Hombres de la élite, que luchaban por sus propios intereses económicos.
Y luego, a la izquierda, está Aquino, el héroe del pueblo, que luchaba por tierra y dignidad. La pregunta es, ¿quién es el verdadero héroe? La historia oficial tiene su respuesta, claro, pero el pueblo tiene la suya. Y es por eso que aunque lo quisieron borrar de la historia, de los libros, simplemente no pudieron. No pudieron sacarlo de la memoria de la gente. Su historia pasó de boca en boca, de generación en generación, y así, Anastasio Aquino, el hombre, se transformó en algo mucho más grande, en un símbolo eterno de la lucha por la justicia. Al final, la historia de Aquino nos deja pensando, ¿no? Nos deja con una pregunta que resuena mucho más allá de El Salvador. Si a él intentaron borrarlo de esta manera, ¿a cuántos otros héroes del pueblo ha silenciado la historia oficial? ¿Cuántas historias de resistencia como la suya todavía están por ahí esperando a ser contadas?